Saludos amigos, amigas. Iniciamos el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias y tenemos un tema muy importante, la situación económica de las empresas de República Dominicana en perspectivas en el año 2024 y un balance general de lo que ocurrió con el sector empresarial dominicano en el 2023. Nuestro invitado en este día, Pedro Matos, expresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana, IPAR, y además empresario, y nos acompaña siempre la grata compañía del economista Alejandro Arredondo. Muy buenas, Pedro. Saludos, Pedro. Un placer. Saludos, Alejandro. Sí. Gracias por venir, Pedro. Sí. Gracias. Bueno, el año 2024, con dos elecciones, con el tema de las facturas electrónicas, el escenario económico del incremento nuevamente de los fletes internacionales, el tipo de interés aplicado en Estados Unidos versus su influencia en el mercado cambiario dominicano y además un pase de balance al impacto de las polémicas estadísticas de 10 millones de turistas, 10 mil millones de dólares en el sector turístico, 10.157 en remesas, 4.200 de inversión extranjera y exportaciones sobre los 8.000 millones de dólares de la zona franca. Pedro, ¿cómo ve el escenario dominicano en el 2024? Bueno, si vemos el escenario dominicano, como usted bien plantea, en el 2024, yo pudiera decirle, desde el punto de vista de la óptica que uno tiene como profesional del área, que tiene que ver con los negocios, ¿no?, que en el entorno local se está haciendo todo el esfuerzo, aunque hay varias debilidades, que en su momento hablaremos de ello, para que se mantengan las empresas, los negocios y la sociedad, en fin, desde el punto de vista económico, se mantenga. Ahora, hay algunos, yo diría, desde el punto de vista internacional, algunas amenazas que tienen que ver con los fletes, sobre todo las mercancías que vienen de China, el inconveniente que hay entre israelíes y palestinos y otras organizaciones que se han sumado, como el caso de los rebeldes hutíes, lo de Hamas, entre otros, que están atacando los barcos por el Mar de Suez y el Mar Rojo. Eso ha traído como consecuencia, y ya se está sintiendo incluso, porque Tesla y otras fábricas ya retrasaron su producción y República Dominicana no está ajena, porque la mayoría de los productos que consume masivamente el dominicano, tanto de ferretería como de otras áreas, vienen de China. Entonces, la conectividad marítima entre Asia y este lado del mundo tiene problemas, porque los barcos ahora, lo que pudiera hacer en 10 horas o en 2 días, ahora tienen que durar 10 días, porque hay problemas en esa zona. Vamos a esperar que no sea, que el efecto no permanezca por mucho tiempo, pero si lo vemos desde el punto de vista de ese tipo de guerra, donde es por ideología, ya no son ni siquiera por intereses económicos, sino ideología religiosa, puede tomar bastante tiempo. Y la realidad es que el empresariado dominicano tiene que ir pensando qué hacer, y sobre todo el gobierno también, para facilitar un poco las cosas, con la subida de los costos de mercancías importadas y buscar alternativas, aunque no siempre se consigue alternativas cuando se habla de tecnología. Entonces, tenemos una clase media y una serie de pequeñas empresas
que se dedican al mercado de vehículos, a las computadoras, a las cámaras, a los celulares, que todo ese mercado se va a ver afectado, solo con ese inconveniente que hay, sin citar lo que ha pasado con Ucrania. Usted mencionaba fuera de cámara del turismo, esos países que tenían una gran cantidad de turistas que visitaban la República Dominicana, ya no lo están visitando. La suerte es que aparentemente el gobierno ha hecho algunos ajustes y ha aumentado la cantidad de visitantes, no de turistas, sino de visitantes de otros países. Y eso ha sido beneficiario, eso ha beneficiado al país desde el punto de vista empresarial, porque hay una cadena que se alimenta de dinero. Sí, bueno, Pedro, hacía tiempo que no nos veíamos. Qué bueno que estás por acá conversando de estos temas. Vamos a dar un paso atrás. En el 2023 los negocios tuvieron una especie de estrés por las alzas en la tasa de interés, aquellos préstamos que toman los negocios para hacer inversión, estuvieron afectados también por los aumentos en la mercancía, la inflación. ¿Cómo cómo transcurrió los negocios en ese 2023 con esos factores que afectaron a los empresarios? Yo le agregaría ahí, y eso no se va a reflejar en los estados financieros en el 2024 desde el punto de vista, Pedro Mato, de lo que es el ingreso fiscal. Sí. Mira, hablarse de una empresa, y los empresarios lo saben, los que han tenido éxito, a veces llega un momento en que tú ni siquiera sabes el fin. Tú estás claro con el fin y el objetivo de la empresa, pero son tantos los inconvenientes que se dan que a veces como que medio tú pierdes el norte. Las empresas son una organización donde hay varios factores y vamos a llamarles, de intereses envueltos. Está el Estado. Por cada activo que tú compras, ya el Estado tiene un 25%. El Estado juega un papel importantísimo porque facilita el desenvolvimiento empresarial. Pero si tú analizas el 2023, hay una deuda para que el sistema empresarial como tal funcione, que no se ha resuelto. Y ustedes lo saben, está el Código Tributario, el Código de Trabajo, y eso es el pan nuestro de cada día. Y hablaremos por qué no se resuelve, desde mi óptica. La ley 8701 de Seguridad Social, eso es algo que no se resiste, una combinación de la exigencia de la seguridad social combinado con las prestaciones laborales de un código de hace más de 30 años. Que hay que reformarlo. Entonces, es como las empresas, sobre todo las pequeñas y medianas, yo la veo desde mi óptica como si fueran niños y niñas huérfanas. Y ustedes se preguntan por qué. Se supone que el padre protector de las empresas, independientemente a los intereses de los accionistas y de los inversionistas, es el Estado. Porque al final la empresa juega un rol social, económico, social. Y tú como economista, Alejandro, lo domina. O sea, entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que la pequeña y mediana empresa en este país no tiene padrino. ¿Por qué? Porque el Estado, cuando ya va al tercer año, sobre todo el Ejecutivo, el presidente de la República, no se atreve a tocar un tema de eso. No. Entonces, cuando arranca con una maquinaria que quiere poner al gobierno a funcionar. Yo concluyo que hay falta de voluntad. El país no resiste el actual código tributario, ni tampoco resiste el actual código de trabajo. Es un secreto a voces y es así. Tampoco resiste el sector empresarial la aplicación de la 8701 con todo lo que implica el pago de esa cadena
de aporte que hace el empresario. Y en adición a esto, el tema de las prestaciones laborales. Entonces, es una deuda que tiene la República Dominicana, el Estado Dominicano, con la sociedad empresarial de nuestro país, que al fin y al cabo, el sector privado es que motoriza la economía y crea empleo de calidad. Porque sin empleo de calidad, los economistas lo saben, no hay movilidad del ejercicio puro y simple de compra y venta y de consumo en el país. Brevemente, Pedro Matos, ¿no es mejor modificar el código de trabajo, preservar los empleos para que la gente no se vaya del país y para que no tome otras decisiones, que quebrar prácticamente con ese pasivo que va como los espaguetis creciendo y que se convierte en el dolor de cabeza del sector empresarial dominicano? Aquí muchos empresarios no saben que están endeudados hasta la coronilla con el efecto de ese código laboral, Pedro. Y sumándole a eso las demandas judiciales que hace por despido, unos grupos de abogados que se dedican a eso. Mira, lo que pasa es que hay actores que no están jugando sus papeles como deben jugar. A mí me va a acusar el ministro de Trabajo, pero el ministro de Trabajo sale con un chantaje de semana laboral más corta. Señor ministro, el país... Chantaje no, una posición. Yo hablo con un chantaje porque el ministro, de alguna forma, ellos tienen empresas, porque conocemos la historia de Toyotán y la incidencia de él en los negocios antes de morir. Pero el ministro no puede hablar por las empresas particulares, sino por las funciones públicas. Un empresario, una persona que nazca en el sector empresarial, aún sea ministro, tú no puedes olvidar tus raíces. Y él sabe que el problema de la República Dominicana ahora mismo no es una semana laboral corta. El problema de la República Dominicana ahora mismo es facilitar una pensión digna al empleado, modificando el 8701. El problema de la República Dominicana es que los actores, y ellos tienen que jugar su papel en el Ministerio de Trabajo, que los actores, los sindicalistas, entiendan, ¿verdad?, que 2 o 3 centavos, 100,000 pesos, 80,000 pesos, que le toque a un empleado de prestaciones laborales, de cesantía, vamos a llamarle por su nombre, lo gasta en un mes o 2 meses. Entonces, ¿qué le conviene al empleado? Que cuando se retira a los 65 años tenga una pensión digna que le cubra todas sus necesidades. Ahora, para eso tiene que haber voluntad, y el ministro de Trabajo debe crear la suficiente, debe crear las condiciones para que eso se dé. Eso es lo que yo entiendo, un humilde servidor, que debe ser el ministro de Trabajo, que le haría bien al presidente de la República, tratando de que eso se solucione, no venir con ese asunto de una semana laboral más corta, como también el asunto de la empleada doméstica, que ha sido un fiasco. Bueno, ese tema nos permite ir al primer cambio. Mientras tanto, recuerdo la canción de La Lupe, puro teatro en el ejercicio gubernamental. Retornamos con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Amigos y amigas, continuamos con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias, con la participación de nuestro invitado Pedro Matos, expresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana, empresario, consultor empresarial, y además nuestro querido hermano, el economista Alejandro Arredondo. Pedro, el complicado sistema tributario en República Dominicana, ¿cuándo será corregido, modernizado, para que pueda producirse una mayor formalización, más transparencia en el manejo de las operaciones comerciales, empresariales, y además para que haya un registro estadístico en la Dirección General de Impuestos Internos? Bien, precisamente esa es otra de las deudas que tiene el Estado Dominicano con la sociedad.
Y digo con la sociedad porque envuelve el ala empresarial completa. Los empleados, que de alguna u otra forma son los que motorizan las empresas después de los recursos financieros. Y de alguna u otra forma, dependiendo de cómo el Estado funcione como actor principal de un país, así funcionan esos sectores. Es un sistema complejo. Nosotros debemos aspirar, el Estado Dominicano debe aspirar a tener más empresas formalizadas. A veces sacan unas estadísticas, yo entiendo que son muy pobres, porque si tú analizas el porcentaje que hay en la informalidad, las estadísticas de formalización son muy pobres. Y para ello es importantísimo lograr una forma de pagar impuestos de manera más simple, que pudiera ser el monotributo, que es algo que lo han dejado atrás. Al final de año, cualquier profesional o empresa debe pagar el impuesto de lo que pudo haberse ganado a través de su facturación, menos los costos, menos los gastos. Debe pagar un impuesto y debe ser a través de un porcentaje, vamos a llamarle de las ventas, un 1%, un 2% o un 3%. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que a través de varios gobiernos la Dirección General de Impuestos Internos ha avanzado bastante. Y siempre mantengo mi posición de que las demás instituciones debieran imitarla en la parte que tiene que ver con el gobierno electrónico. Ha creado grandes plataformas, sobre todo a partir del año 2005, y va camino hacia la facturación electrónica, que es un tema que mucha gente pregunta, pero la facturación electrónica es un paso más de avance a los comprobantes fiscales que antes lo enviaban, primero era manual, luego fue computarizado y ahora va a ser automático. Entonces, cualquier empresa o profesional que tenga incidencia ofreciendo un servicio o vendiendo una mercancía, va a encontrar en su cuenta, en el futuro, todas sus transacciones. Cuáles fueron sus compras, sus gastos, sus ventas, porque el sistema completo va a ir formalizándose, vamos a llamarle así, poco a poco. La gran empresa le compra a pequeñas y medianas, y las pequeñas y medianas necesariamente van a tener que irse sumando. Eso va a permitir que tanto el empresario como la DGI pueda, con un clic, recibir la información de las transacciones comerciales de esa empresa o de esa entidad. ¿Qué faltaría? Bueno, un estímulo. Vamos a llamarle un estímulo, una especie de incentivo para que la pequeña y mediana empresa se formalice, un impuesto único que no necesariamente sobre todo el emprendedor tenga que buscar un consultor para hacer su declaración. Entonces, siempre hay muchos comentarios en relación a los anticipos. Sabemos que fue transitorio, como también fue el 1% de la venta, como también fue la de los cheques, el impuesto a los activos, pero fueron transitorios. Entonces, todo esto se ha quedado. Tú me preguntas en la posición del presidente de la República. El presidente te va a decir, yo tengo un presupuesto y debo responder a este presupuesto. Hoy lo que se dijo en la campaña electoral, sí, Pedro. Pero ya ese es otro tema. Si yo tengo un presupuesto que tengo que alimentar y mensualmente me exige una ejecución, entonces yo no puedo variar. Ahora, sí, el sector empresarial y los actores, recuérdense que una vez estuvimos comentando que las organizaciones empresariales han bajado la guardia. Antes eran mucho más proactivas. No se siente. Buscaban más, ¿cómo le explico? Buscaban más reforma para desarrollar el sector. Sobre todo la pequeña y mediana empresa y hasta la gran empresa
están muy cómodos, muy tranquilos. Entonces, el sector empresarial necesariamente tiene que jugar su rol para que esas reformas se den. ¿Por qué? En la medida en que la pequeña empresa y mediana empresa se desarrolla el país, económicamente hablando. Y si se desarrolla el país, económicamente hablando, la gran empresa va a vender más. Va a vender más. Porque muchísimas personas buscan la manera de comprar de manera informal, creyendo erróneamente que van a pagar menos. Y no es así, porque cuando tú compras cualquier mercancía, ya tiene grabado los impuestos de aduana, de ITEVI, ya lo tiene grabado. La diferencia pudiera ser centavos en cuanto a la diferencia entre lo que me graban cuando me compran y lo que me graban cuando yo vendo. Esa es la única diferencia. Entonces, para concluir esa parte, yo entiendo que es una deuda que tiene el Estado, pero el sector empresarial tiene que exigirlo necesariamente. Si tú no exiges, no hay forma de lograr. Incluso hay muchos empresarios que están con el gobierno que pudieran facilitar que se dé una reforma en el primer año de gobierno de que gane en el 2024. Los empresarios se dividen, señores, en los partidos principales del país. Entonces, cuando se hace una reforma, se beneficia al Estado porque sus ingresos pueden aumentar necesariamente. Se benefician las empresas, se benefician las empresas porque se formalizan. Al formalizarse pueden disfrutar de ciertos beneficios que en el mercado informal no lo tienen, como es el acceso a préstamos. Tú te preguntas ahora mismo que incluso la exigencia, según la ley monetaria, Alejandro, que usted conoce mucho de eso, son tan fuertes que los bancos prefieren, en el sector de pequeña y mediana empresa, hacerle préstamo al empresario en sí, al accionista, a la persona física, sí, y no a la pequeña empresa. Porque ese es otro tema, tienen que flexibilizar un poquito la ley monetaria y la exigencia de la superintendencia para que pueda haber más préstamo a la pequeña empresa. Te exige un estado financiero a partir de X monto, auditado, certificado. De lo contrario, no te prestan. ¿Te refieres entonces, Pedro, al reglamento de evaluación de activos? Que toda esa reforma, que son bastante exigentes. Que le ha seguido mucho la pequeña y mediana empresa. Sí. Mencionabas en tu exposición de que los datos que se tienen de la formalización son pobres, y aquí se han hecho muchos esfuerzos de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Industria y Comercio, de PRODEPYME, de formalizar, pero parece que hay un aspecto de fondo, que es que el que está de manera informal no se quiere formalizar, sabiendo los beneficios que tiene, porque ya una pequeña y mediana empresa formalizada tiene acceso a las compras gubernamentales, puede ser objeto de compras gubernamentales. Entonces, ¿qué crees que puede ser otro estímulo, aparte de que las instituciones públicas deben apartar alrededor de un 20% para las compras para la pequeña y mediana empresa? ¿Qué otro estímulo puede haber para que se formalicen? Bueno, si tú analizas la historia dominicana desde el punto de vista empresarial, hubo una serie de incentivos que se manejaron aquí en los primeros años de presidencia del doctor Joaquín Balaguer. La ley de 299. Exacto. Y también está la ley de frontera. Entonces, parecida a esas leyes, se puede crear una ley de incentivo para la formalización de la microempresa y del emprendimiento. No solamente el monotributo. No. Tú pudieras decirle, bueno, si tú te creaste ahora y está operando, te voy a dar un incentivo para que te formalice y pueda tener acceso a la banca, a la bancarización como empresa. Te voy a exonerar los impuestos, claro, los que no son grabados en la fuente, como decimos los contadores, los que no son de nómina, o retenciones o pago de ITEVI. El impuesto sobre la renta te lo voy a
a dejar libre por lo menos los primeros 3 años, Sí. o los primeros 5 años, ¿quién está ganando? El Estado, El Estado Dominicano, porque está creando más empresas. Esa empresa entra al sistema, compra, vende, paga impuestos por diferentes vías. El único incentivo es que no está pagando el impuesto de las ganancias. Entonces, tiene que haber, pero volvemos otra vez, hay peso y contrapeso en la vida, y en la vida política y gubernamental, si no hay contrapeso, no hay forma de lograr avance. Entonces el contrapeso empresarial ahora mismo está apagado, muy apagado, y ojalá los empresarios me escuchen. Y alguien se preguntaría, bueno, pero la persona que está hablando aquí en pantalla no es de esos apellidos de empresarios, de raíces, desde la época de Trujillo. Y yo le diría, bueno, es que hemos estado envueltos siempre en el área, tanto en el Infotep como en diferentes organismos que tienen que ver con el área empresarial, y una combinación de quienes hablan entre el ejercicio de la profesión de contador público autorizado más la experiencia en ese tipo de organizaciones me lleva a mí a decir que el sector empresarial está apagado y debe despertar, tanto la gran empresa, la mediana como la pequeña, como organizaciones, para lograr un contrapeso, porque si seguimos así, con unos códigos de más de 30 años, no vamos bien. Bien, vamos a un nuevo cambio para retornar en un minutito con el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Bien, entramos en el tercer bloque de este espacio, el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias, con Pedro Matos como invitado, expresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de República Dominicana, y el economista Alejandro Redondo, que nos acompaña. Pedro, pero la factura electrónica con una economía de un 58% de informalidad solo abarcaría un 42% de las personas y las empresas que pagan los impuestos, pero aparte de eso aquí no hay ninguna educación tributaria, económica, una tímida inclusión financiera. Hemos visto, por ejemplo, en estos días el Banco de Reserva que ha tomado el tema, pero como queda demasiado trabajo en este país, impulsar los cambios que necesitamos, los emprendedores, los vamos a dejar morir, Pedro Matos. Mira, la gran empresa no ocupa un porcentaje muy elevado en República Dominicana. Posiblemente ocupa un porcentaje de un 5 o un 8, pero es la que paga el 80% de los impuestos. Sí. El reto que tiene el gobierno es lograr que el 20% o el 25% que viene detrás suba. Y para eso tiene que haber varios elementos envueltos. El otro día vi al director del Infotep que inauguraba un centro en Tenares. Y de verdad que me llamó mucho la atención la idea de formar a esos jóvenes para que den servicio a los hoteles que surjan en esa zona y orientarlos sobre el servicio al cliente y el turismo, ya sea de montaña o lo que tiene que ver con el área costera. Y yo me preguntaba, y de la misma manera que el Infotep trata de formar a los jóvenes para que entren al mercado laboral, ¿por qué de esa misma manera no educamos a los niños a la educación media preuniversitaria para que mañana sean emprendedores? Pero también hay algo más. Un país turístico no debe tener una educación vial como la que tiene actualmente, donde las motocicletas se llevan los retrovisores de los carros, los chocan, y cualquier turista que camine en la 27 de febrero o la John F. Kennedy tiene que tener cuidado cruzando la raya de cebra, porque fácilmente se lo llevan. O sea, cuando ustedes me preguntarían, bueno, ¿y qué tiene que ver el ciudadano dominicano que transita con la cultura empresarial? Claro que sí. Este es un país turístico
Entonces, el turismo crea una cadena de microempresas que le sirven a la gran empresa, al gran sistema, que es el complejo hotelero. Entonces, aquí, esa es otra solicitud que le hacemos al gobierno. Deben incluir obligatorio, no si quieren, en la educación primaria e intermedia, la educación vial. El joven dominicano tiene que saber cómo conducir una motocicleta que está movida por una máquina, por un motor. Si está movida por un motor, entra dentro de la ley y las infracciones tiene que cumplirlas, tiene que pagarlas. Pero también hay un problema de educación medioambiental. Esa cultura de tirar donde quiera la botella, el papel, la basura. Hay una respuesta a eso, que la economía circular, para aprovechar todo en el proceso, plástico, papel. Pero son ajustes que tiene que hacer el actor principal de una sociedad, que es el gobierno. Pero hay otro elemento. Aquí hay un contrapeso que no funciona. ¿Cuál es? Y yo siempre lo he reiterado. El poder legislativo, señores, es la representación de la sociedad. Y tú te preguntas, el poder legislativo solo hace lo que quiere el ejecutivo que se haga. ¿Sello gomígrafo? Sí. Generalmente. En todos los gobiernos. Muy pocas leyes. Bueno, mi hermano Tobías Crespo, por mencionar un nombre, ha creado leyes que benefician a la sociedad dominicana independientemente al gobierno de turno. Pero ¿cuántos legisladores tenemos? No dicen ni pío. Muy poco. Entonces, la Cámara. nosotros tenemos que buscar la manera, y está caminando hacia allá, lentamente sí, está caminando hacia allá, de que a esa Cámara entren jóvenes con ideas revolucionarias y que fortalezcan al sistema a través de la creación de leyes innovadoras. Tú no puedes estar hablando de una sociedad que no haya contrapeso, que sea solo lo que el Poder Ejecutivo diga. O sea, necesariamente, para el país seguir creciendo desde el punto de vista empresarial, tienen que converger varios factores. Y uno de ellos es lo que estamos mencionando ahora mismo, además de las reformas. Sí, siguiendo en el tema de educación empresarial, educación financiera, el tema de la educación vocacional, o sea, no necesariamente tiene que el emprendedor ir a crear un negocio informal, sino crear una empresa de servicio para darle servicio a los hoteles, servicio a las casas. Aquí busca un ebanista o un plomero, óyeme, y es difícil. Sí, Alejandro, tú te estás refiriendo a la gran urbe. Ahora, yo tengo una pregunta. Y un maestro constructor para que haga una estructura. Debe estar certificado. Los contadores tenemos un axioma, vamos a llamarle así, o una hipótesis. Los activos deben producir los ingresos suficientes para mantener la organización. Claro. ¿Cuál es el principal activo que tiene República Dominicana? Es sencillo: agua, tierra y mina. ¿Ha sido explotada la República Dominicana lo suficiente el agua que tiene en la agricultura? ¿Ha sido explotada la República Dominicana lo suficiente desde el punto de vista agroindustrial? ¿Ha sido explotada la República Dominicana lo suficiente desde el punto de vista de las minerías? Yo te voy a decir que no. Los últimos gobiernos del año 1986 para acá, o yo diría 94 para acá, se ha creado la idea de que la República Dominicana son las 5 provincias más grandes del país, desde el punto de vista económico, donde hay impuestos y donde hay empleo. Se olvidaron de las provincias pobres de la frontera sur y la frontera norte. Y la agricultura en un país eminentemente agrícola es el principal activo que tiene
la República Dominicana. El sector primario. Entonces, tenemos una serie de jóvenes que vienen de la frontera, de las provincias pobres, a motoconchar o a delinquir a las grandes provincias. ¿Por qué? Pero ahí lo perdimos entonces. Bueno, ¿por qué? Porque hay una serie de pequeñas presas, la transformación de la agricultura. Yo siempre he dicho que los ministros de Agricultura de este país solo son ministros para el Cibao Central. No desarrollan pequeñas presas. No hay ministro para Mate Farfán, ni para Liapiña, ni para Aso, ni para Pedernal. Si tú juntas a el INDRI, Agricultura, a esas dos instituciones, ellos no miran la frontera. El INDRI debe crear las pequeñas presas que necesita la población para llevar reguío por goteo. Y Agricultura debe desarrollar el reguío por goteo a 5.000, 10.000 tareas de tierra, 20.000 tareas de tierra que tienen las fronteras, para que el joven no salga. Pero con una visión empresarial. Claro. Con una visión empresarial. No una visión de subsistencia. Pero eso es lo que debe hacer el ministerio. Desarrollar la tecnología, llevar, y ahí viene la educación, llevar educación a esos jóvenes para que no tengan que, señores, la agricultura. Un amigo mío que es gerente de una cooperativa me dice, mira Pedro, donde hay agua y tierra, hay riqueza. Y yo tuve la experiencia que fuimos a un lugar donde él dice, hágame ahí una especie de reservorio. Saca una tubería y crea un reguío por goteo para 10 tareas de tierra con un reservorio de agua que viene de una especie de, como le dicen en el campo, de tina. Una tina. Entonces, esa es la tecnología que tiene que llegar al campo para que el joven del campo se eduque desde el punto de vista de emprendimiento, pero emprendimiento de la agroindustria. Sí. Hay provincias que tú vas, sobre todo de la frontera, y te dicen, aquí los mangos se pierden. Se lo come el cerdo. Ya no hay ni cerdo para que se lo Y no coma. aparece gente que pueda preparar jugo. No, Pero jugo para el desayuno, para la familia. Dulce. Volvemos Mermelada. a los poderes. ¿Qué están haciendo los poderes para que no perdamos las provincias de la frontera? Hay que decir que el proyecto de aquí de Pedernales, excelente idea, muy bueno. Pero como ese proyecto, hay que llevar el proyecto a Jimaní, hay que llevar el proyecto, sobre todo de agroindustria, a Bauruco, hay que llevar el proyecto a Elías Piña, hay que llevar el proyecto a la zona que supe que estaba ambivalente, la zona de aquí de Montecristi, sobre todo la Guineera de Manzanillo. Entonces, la República Dominicana nace en la frontera y está en el centro, porque a veces uno se queda la idea de que la frontera está por allá en una esquina. Está en el centro, en la división de la isla. Entonces, la cultura empresarial no es nada más para las provincias donde hay industria y donde hay mucho comercio. La cultura empresarial nace en las escuelas, nace en las universidades y nace en las provincias pobres para que el joven no venga a las grandes provincias. Ya para terminar el segmento, los países parecidos al nuestro que se han desarrollado desde el punto de vista de emprendimiento es porque han desarrollado sus grandes activos, sus recursos, y porque han desarrollado los jóvenes desde el punto de vista de emprendimiento. Sí, que explotar esa capacidad creativa del dominicano. Bien, vamos al último bloque del almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Y voy a introducir, despidiendo este segmento, el próximo segmento, el futuro económico de esas provincias no tomadas en cuenta por el gobierno dominicano. Retornamos en un momentito.
Retornamos con el último bloque del almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias. Y acabamos de introducir la pregunta a Pedro Matos y Alejandro Arredondo. ¿Qué le espera a las provincias no tomadas en cuenta por los diferentes gobiernos de República Dominicana? Hay, por ejemplo, un ingeniero que dice, el ingeniero Gilberto Reynoso, sí, que Elías Piña, una provincia que mencionó el presidente del PDI y el empresario Ismael Reyes Cruz en un acto de apenas días de que Elías Piña, por ejemplo, es una de las provincias que hay que tomar en cuenta en el escenario económico, que tiene más agua. ¿Qué espera, por ejemplo, Pedro Mato de Elías Piña, de Bánica, de las matas de Farfán, de Matallaya? Y más ahora cuando los haitianos quieren, según Philippe, el famoso ex militar haitiano, construir más canales para quitarle el agua a la frontera dominicana, Pedro Matos. Yo diría que esperamos de todas las provincias pobres, incluyendo la del Ceibo. Si tú analizas las características de todas esas provincias, todas tienen muchos recursos. Tierra, agua, hasta ganado. Mira, en una declaración, personalmente yo dije que la única opción que tenía el joven de la frontera, o la única opción que le han dejado, es comer tierra, popularmente hablando, o ser guardia o policía. Sí. Y yo aclaraba que ser guardia o policía no es malo, eso es bueno, pero déle más opción al joven, que elija ser guardia o policía o elija una profesión que viva dignamente. Nosotros logramos conseguir, refiriéndonos a Elías Piña, que una organización becara a varios jóvenes para estudiar agronomía. Y muy pocos se han interesado. Y tú te preguntas por qué. Porque le tienen fobia a la agricultura. Ha sido tan poco apoyada por los gobiernos de los últimos 30 años que no quieren saber de la agricultura. Porque ellos lo que ven es que el agricultor anda pobre, en chancleta, cambió el burro por el motoconcho, pero es un motoconcho desbaratado, como decimos. Entonces, para ellos no es estímulo ser agricultor, cuando debiera ser lo contrario. Tú te preguntas, una agricultura de subsistencia de 50 tareas de tierra o de 100 tareas de tierra, que produce suficiente, además de comer y mantenerte, te produce riqueza, bien administrada. Pero ahí se necesita la palanca de ese papá orientador, de ese rol patriarcal del Estado. El primer centinela de la frontera es el ciudadano, no es el militar. Es el ciudadano, no es el militar. Y quizás yo no quiero mencionar mucho la dictadura, pero mi papá llega al campo siendo operador de máquinas pesadas que estaban elaborando un canal de riego en ese momento, en el año 1959 en la frontera, por el gobierno de Trujillo, y yo crecí mirando todos los canales que hizo Trujillo en esa zona. Luego Balaguer hizo algunos, pero de ahí llego a Santo Domingo, adolescente, 40 años más tarde me mantengo viajando, y tú te preguntas, ¿qué han hecho después de ahí? Nada, desde el punto de vista de producción. Han hecho algunas escuelas que ni computadora tienen. Y eso, la frontera entera es así, porque tampoco tiene conectividad. Ese es otro problema. Tú no haces nada con una computadora si no tiene internet. Claro. Entonces, le dan una tarea a los jóvenes que lo que saben es chatear. No se están preparando para ser mañana un empleado calificado. Entonces, ¿por qué los padres de nosotros trabajaban en agricultura con amor? Porque no tenían fobia. Pero los padres de nosotros se dieron cuenta que nadie lo miraba y dijeron, no, mis hijos, ustedes van a estudiar y vámonos para Santo Domingo. Y a partir de ahí ha seguido la fila. Hace 40 años
que ningún joven se quede en la frontera, señores. Y es bueno que el presidente de la República lo sepa, por si no se lo dicen los políticos que están a su alrededor de la frontera. Son generaciones y generaciones que se están perdiendo de jóvenes, que no se quedan en la frontera porque saben que lo que van a comer polvo. Sí. Y que no tienen más opciones. Entonces dicen, bueno, como aquí no hay desarrollo, tengo el pie puesto en el acelerador, de que yo en los 16 me fui. Esa es una realidad, señores, Sí. que llamamos la atención del gobierno como ciudadano dominicano, como fronterizo, aunque vive en la ciudad hace más de 40 años, de que le ponga ojo a la frontera, porque la invasión no es con ametralladora, la invasión haitiana. La invasión haitiana es pacífica, señores, y todos los predios agrícolas que están dejando los dominicanos, están ellos cultivándolo. Sí. De mala forma, pero lo están cultivando Cultivándolo y comprando los terrenos. para ellos y comprando los terrenos. Sí, sí. Y haciendo negocio. Entonces, y se han tomado iniciativas Sí, sí. para fortalecer la frontera, pero falta la principal iniciativa. ¿Cuál es? Poner al dominicano a producir en la frontera. Sí. Mira, Pedro, qué bueno que menciona ese tema de esa visión que tienen los jóvenes de que ven al campesino de subsistencia, harapiento, que cambió el burro por la motocicleta de tal calada. Esa visión hay que cambiarla en la agricultura. Pero yo quiero pasar a tema fiscal. En este año 2024, un año de elecciones, elecciones municipales, elecciones presidenciales, congresuales, y es el año en donde a partir de agosto, gane quien gane las elecciones, debe de aplicar una reforma fiscal en el sentido de que los impuestos, en el gasto, en el endeudamiento. ¿Cómo crees que los negocios, las empresas pueden contribuir a impulsar esa reforma fiscal de manera que no se sienta, no continuar con esta carrera de préstamos que se ha tenido en los últimos años? Mira, en cualquier acuerdo o negocio funciona la diplomacia. Lo que pasa es que el único sector empresarial que se reúne con el presidente de la República es el CONEP. Pareciera como que todos fuéramos ricos en República Dominicana. El gobierno debe sentarse con todos los sectores empresariales y hacer estudios, porque tampoco conviene un fisco pobre. No conviene una república pobre, conviene una república que en vez de disminuir los ingresos por recaudaciones, aumente. Pero yo puedo aumentar las recaudaciones sin aumentar los impuestos. Pero no una Incluso reforma fiscal que quiebre las empresas. No, claro que no, pero para eso funciona la diplomacia, los acuerdos con los sectores empresariales. Porque el gobierno, cuando se habla de reforma, hace sus estudios, porque tiene economistas y tiene una serie de profesionales competentes que van a hacer los estudios, vamos a llamarle proyectados, de los ingresos que pudiera recaudar cualquier proyecto de reforma. Ahora, se puede buscar la vía de bajar ciertos impuestos y que el impacto de recaudación sea más alto, por ejemplo, como el ITEVI. ¿Crees que le debe ser subir o aumentar? No, yo entiendo que debe bajar. Debe bajar. Y eso sería una Y ampliar la base desde hace más de 15 años. Debe bajar, porque hay ciertos productos no grabados que dan al traste a ciertos desvíos de evasión impositiva. Y eso no tengo que decir yo, lo debe decir el director de impuesto interno. Sí. Pero con el conocimiento que uno tiene, uno sabe que hay productos que bajando el ITEVI pueden ser grabados. Sí. Uno sabe cuáles son. Y el gobierno lo sabe también. Disminuir la evasión. Ahora, volvemos al tema de nuevo. Solo el CONEP
se reúnen con el gobierno. ¿Dónde están los otros sectores Pero me empresariales? toca mencionar el CONE. El CONE es dueño de la República Dominicana, que hay más de 10 millones de dominicanos y Pero- hay millones de MIPYME, Pedro. Perfectamente. Por eso, Pero ¿por qué no despierta la nación por dominicana? eso he llamado a que los sectores empresariales se reúnan con el gobierno, impulsen una reforma fiscal en el primer año de gobierno de quien gane las elecciones. Sí. Y no quiero despedirme antes de mencionar la ley de frontera. Tiene que ser rápido, De Pedro, incentivo. porque el El tiempo gobierno- está dominando. Sí, Pedro ya para Matos. finalizar, el gobierno debe propiciar que las empresas bajen a la frontera sur de República Dominicana. Y para eso el gobierno tiene que comprometerse a que esa frontera tenga conectividad y tenga carretera y muelles cerca. Hay que ver cuál es el muelle más cerca de la frontera sur. Sur corto, hacia Elías Piñas. Y Barahona está resuelto, porque hay muelle por ahí. Para propiciar de que más industria vayan a la frontera sur de República Dominicana. Pedro Matos, muchas gracias por acompañarnos en el almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias, también Alejandro Arredondo. Pero yo quiero despedir de manera contundente este almuerzo por el silencio que guardó el señor Matos, que no abordó el gasto tributario que favorece nada más a los ricos de la República Dominicana y después se lo quieren tirar a los pobres en las reformas fiscales. Señores, muchas gracias. En el próximo almuerzo de Su Mundo TV y el periódico Primicias continuaremos profundizando sobre los temas de mayor importancia para los dominicanos y las dominicanas. Hasta la próxima.